¿Qué significa medir la temperatura del aire? La Tierra recibe energía solar. Al interior de la atmósfera, esa energía alcanza la superficie de la Tierra. Esta absorbe parte de esa energía y posteriormente la transfiere al aire situado en lo más próximo de la superficie, provocando su calentamiento. Conforme avanza el día, se percibe el aumento progresivo de esa temperatura. La mayor temperatura no se percibe al mediodía, sino a las 2 o 3 de la tarde, debido al proceso de transferencia de energía del Sol a la superficie terrestre y de esta al aire más próximo a ella. Se define a la temperatura del aire como la temperatura que se mide entre 1.25 y 2 metros de altura. Esta temperatura se mide con un termómetro, el cual se coloca al interior de un abrigo meteorológico. Esta colocación, esta ubicación de este equipo debe de cumplir con ciertas reglas que se hacen a nivel internacional. En este caso, la Organización Meteorológica Mundial es quien fija estas reglas. Y estas son muy simples. El abrigo meteorológico, como ya mencioné, debe de estar ubicado entre 1.25 y 2 metros de altura máximo. Debe de estar pintado de color blanco a fin de que refleje la radiación que está recibiendo del Sol. Debe de estar lo suficientemente ventilado. Esto es, nos interesa medir la temperatura del aire, así que hay que favorecer las corrientes de aire. Y su puerta debe de estar orientada hacia el norte. Entonces, cuando un observador meteorológico hace la lectura de la temperatura del aire, simplemente está leyendo en un termómetro la dilatación de este componente y nos va a representar la temperatura a la sombra, esto es, al interior del abrigo. Generalmente, o a veces escuchamos que en las noticias se dice la temperatura a la sombra fue de más de 40 grados. Todas las temperaturas meteorológicas, casi todas, se miden bajo esta condición. Más adelante comentaremos otro tipo de temperaturas que se miden. Pero esto se hace porque si nosotros expusiésemos directamente nuestro termómetro al Sol, pues obviamente va a recibir la radiación directa del Sol y va a hacer que la temperatura se eleve mucho más allá de lo que realmente es. Bien, por otra parte, una vez que tenemos esa lectura de la temperatura a lo largo del día, podemos hablar entonces de dos condiciones típicas del día, la temperatura mínima y la temperatura máxima. Ya mencioné hace un momento que la temperatura máxima se da un poco después del mediodía, hacia las 2 o 3 de la tarde. Sin embargo, conforme el Sol va declinando, se va ocultando, pues deja de recibir la superficie de la Tierra esa radiación solar y entonces va cesando en su transferencia de calor hacia la masa de aire que está situada sobre dicha superficie. Eso hace que la Tierra se vaya enfriando y la temperatura mínima se da entonces hacia la salida del Sol o un poco después. Esto es, hacia las 6 o 7 de la mañana incluso. A estos dos valores de temperatura máxima y mínima podemos hacer una operación muy sencilla con ellos, que es restar la mínima de la máxima. Al resultado de esta resta se le llama oscilación térmica. Mientras más grande sea esa oscilación, mientras mayor sea la oscilación térmica, nos indica que mayores son los cambios de temperatura en un lugar. Entonces, por ejemplo, no es raro que en un desierto tengamos una temperatura máxima de 45 grados y una mínima de 7 u 8 grados. Entonces, mientras mayor sea el valor de la oscilación térmica, hablaremos de un clima de tipo extremo. Por el contrario, si la oscilación es menor, esto es, si la temperatura mínima y la máxima se parecen, entonces hablamos de un clima de tipo isotérmico, esto es, con poca variación de la temperatura. Bueno, estas son algunas de las características que podemos... Un gas componente de la atmósfera es el vapor de agua. Su medida lo constituye la humedad relativa. El vapor de agua, combinado con los otros gases de la atmósfera,
nitrógeno, oxígeno, argón, se denomina aire húmedo. La importancia del vapor de agua radica en el hecho de que sin él no existirían las nubes, y en consecuencia no tendríamos precipitación, tiempo meteorológico, ni clima. Las fuentes principales de vapor de agua son cuerpos de agua, vegetación y suelo. Denominamos evapotranspiración a la combinación de la evaporación del suelo y de las plantas. Obviamente, mientras más fuentes de humedad tengamos o haya cerca de donde vivimos, mayor puede ser la condición de humedad relativa. Por ejemplo, en el caso de nuestro país y en el caso de Veracruz en particular, pues estamos rodeados por el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, y estas son fuentes de humedad muy importantes. Mientras más se aleje un sitio, mientras más lejos esté un sitio de estas fuentes de vapor, menor humedad va a tener presente. Entonces, repito, la humedad relativa no es más que una medida de la cantidad de vapor de agua que tiene la atmósfera en ese momento. El aire tiene un peso. A la presión que ejerce este peso sobre la superficie de la Tierra se denomina presión atmosférica. Las personas son sensibles a este elemento meteorológico cuando se trasladan de un lugar alto, como la Ciudad de México, Toluca, con una presión menor, a ciudades situadas a nivel del mar, comparada con los valores anteriores. Cuando hablamos de una presión baja, esta se relaciona con el movimiento del viento, el cual lo veremos en otro tema, pero básicamente un sistema de baja presión favorece la formación de humedad. Esto es importante, generalmente asociamos los sistemas de baja presión con mal tiempo. Por ejemplo, las depresiones tropicales, las tormentas, los huracanes son sistemas de baja presión, en este caso de baja presión un poquito extrema. En el caso de los sistemas de alta presión, estos se asocian con condiciones de cielo despejado o buen tiempo, aunque eso de buen tiempo o mal tiempo es muy relativo. Pero bueno, digamos simplemente que los sistemas de alta presión se asocian con condiciones de cielo despejado, viento en calma y a veces temperaturas altas. Ahí hay que hacer una diferencia también. Los sistemas de alta presión dependen de la temporada en la que se presenten, pueden traer o no temperaturas altas o bajas y vientos o no que puedan ser intensos. Por ejemplo, para los que vivimos en el estado de Veracruz, acostumbrados a la presencia de los nortes o frentes fríos, sabemos que después de que sopla el viento del norte, tenemos condiciones en las cuales la temperatura baja sensiblemente. Y esa disminución de temperatura está asociada a un sistema de alta presión. Desde luego también tenemos la condición de cielo despejado ahí, lo cual va a favorecer por otra parte la presencia de heladas. Pero bueno, eso lo comentaremos en otro tema. El aire tiene un peso y ese peso va a variar por las mismas condiciones en las cuales tendremos cercanas o no fuentes de humedad, porque el aire se está moviendo y porque finalmente ese movimiento en determinadas zonas va a favorecer la presencia o no de ciertos sistemas meteorológicos. Así pues, la presión del aire es otro factor importante. Para hablar del viento es necesario hablar de que este se puede formar básicamente por diferencias de temperatura. ¿Cómo se dan esas diferencias de temperatura? Si pensamos en la Tierra como un planeta, es claro que el ecuador está más cálido que el polo. Si pensamos a un nivel más pequeño, tenemos por ejemplo el contraste entre el mar y el continente. Si pensamos todavía a un nivel más pequeño, tendríamos una condición de una ciudad, por ejemplo, contra
un bosque que puede existir alrededor de ella, donde la ciudad va a ser más cálida por los materiales y el bosque va a ser más frío por las condiciones de evapotranspiración que presenta la vegetación que tiene presente. Entonces, vamos a hablar del viento a través de tres grandes escalas: la escala local, la escala sinóptica y la escala global. Bien, en el caso de la escala global, para que se dé lugar a la formación de viento, los contrastes térmicos, como ya mencionamos, son importantes. Entonces, se deben básicamente a la diferente composición de la superficie de la Tierra. Ustedes han estado en la playa, entonces habrán notado cómo el viento empieza a fluir del mar hacia el interior, y esto es porque la Tierra se calienta más rápido que el agua y se empieza a formar ahí una circulación a nivel muy pequeño. Finalmente, la brisa marina no llega hacia el interior del continente a grandes distancias. La topografía también es otro factor importante. En zonas montañosas, por ejemplo, el viento se va a dar porque al tener un peso, la misma gravedad y la misma forma de la montaña va a favorecer que fluya precisamente desde la parte superior de la montaña hacia la parte inferior de la misma. Entonces, estos son ejemplos de vientos a nivel local. A nivel regional o sinóptico, tenemos vientos asociados con los sistemas de alta y de baja presión. Vuelvo nuevamente al ejemplo de los nortes, donde seguramente ustedes han experimentado y han visto que el viento se presenta con rapideces muy intensas, sobre todo en la costa. Entonces, ahí estamos hablando de un campo de viento que cubre áreas de cientos a miles de kilómetros. Este viento puede ser tan intenso que puede borrar a la circulación local, como son las brisas marinas. Entonces, si bien el viento nosotros lo percibimos, va a ser la suma del viento a diferentes escalas. Entonces tenemos la escala local, que ya mencionamos, y la escala sinóptica, que a veces puede borrar a la escala local. Y finalmente, en la escala global tenemos viento. Dentro de una escala global, situados a una altura superior a la atmósfera, distinguimos tres sistemas de viento: alisios, del oeste y los polares del este. La República Mexicana queda bajo la influencia de los vientos alisios, que soplan desde el Océano Atlántico hacia el interior del país. Por su parte, los vientos del oeste afectan el norte del país, y en invierno, por un ligero desplazamiento del sistema. La suma de los vientos a nivel local, regional o sinóptico y a global, finalmente nos dan o se conjugan para dar las condiciones de tiempo y clima junto con los demás elementos meteorológicos.